Dios se está moviendo con poder, ¿verdad? Lo estamos viendo moverse, y con eso en mente me gustaría que volvieran conmigo al capítulo 5 de Hechos, mientras continuamos nuestra serie del libro de Hechos que hemos titulado Poder Hoy, Poder Hoy. El título del mensaje es Señales, Maravillas y salvación. Señales, Maravillas y salvación. Estamos en una muy inusual temporada de la obra de Dios. Es una temporada como nunca he visto en todo nuestro tiempo en James River. El domingo pasado, domingo de visión, fue honestamente un día muy singular, un día histórico en muchos aspectos. Un día en que el Señor visitó la iglesia en línea, cada campus, de una manera muy poderosa. 71 personas se acercaron a tomar decisiones por Cristo. Eso es asombroso. Varias personas fueron sanadas el domingo pasado y durante toda la semana. De hecho, solo para darte una idea, desde finales de agosto, 1 de septiembre, hemos tenido 233 testimonios de sanidad. Es un número asombroso de sanidades. Y sé que eso no incluye todo lo que está sucediendo, porque hay muchos testimonios que conozco personalmente y que nunca vi que alguien escribiera. Estamos llevando un registro lo mejor que podemos. El domingo pasado se habló de los trastornos de la sangre. La gente se paró en cada campus y obviamente toma tiempo probar eso y ver lo que está pasando. Pero tuvimos una señora que fue sanada de lupus. Su sangre está totalmente limpia. Por primera vez en años, todo era totalmente normal cuando fue a hacerse las pruebas. Otro que ha luchado contra la anemia durante años, en realidad envió el análisis de sangre totalmente normal. Todo en la línea, no había sido durante años. Dios está tocando a la gente. Varias personas fueron sanadas además de ese testimonio. Un hombre tuvo un derrame cerebral que lo dejó con dolor severo en la pierna. Su esposa escribe este testimonio. El domingo pasado, mi esposo levantó su mano para ser sanado. Él había tenido un derrame cerebral hace 2 años y ha tenido dolor severo del nervio en su pierna izquierda desde entonces. Ha tomado medicación regularmente para aliviar el dolor debilitante que experimenta. Oramos y un hombre vino y oró con nosotros también. El pastor John animó a todos a que el mayor error que podemos cometer es decir que Dios no me ha sanado. Puede ocurrir al instante. Puede ocurrir horas después o puede ocurrir días después. En nuestro viaje de 3 horas de regreso a casa desde la iglesia, así que no me queje del tráfico cruzando la ciudad. Le dije a mi marido que estaba curado. Más tarde esta semana, mi marido comenzó a llorar y me dijo que no ha tomado ningún medicamento en toda la semana, que no tiene más dolor en la pierna, que no quería decir nada hasta que supiera con certeza que estaba curado. Y ahora quiere decirle a todo el mundo lo que Dios ha hecho. ¿No es increíble? Vamos, bendigamos al Señor. Aquí hay otro testimonio. Casson, que asiste al Campus Sur, dijo: hace unas semanas mi abuela se resbaló en el hielo y se rompió el tobillo. Era bastante malo. Su pie estaba completamente hacia atrás y los paramédicos tuvieron que mantener sus huesos en su lugar en la ambulancia. El domingo sentí que Dios quería sanarla. Ella vive en Oklahoma, así que mi madre y yo fijamos una hora para ir allí y orar por ella. El viernes fuimos y la visitamos un rato. Nos contó lo terrible que había sido su caída y que ninguno de sus analgésicos le había hecho efecto. Le pregunté si podíamos rezar por ella y aceptó encantada. Le pusimos las manos encima y rezamos y ella no sintió nada. Dijo que no sentía ningún dolor en ese momento, pero que no creía que estuviera completamente curada. Le dije que había bajado porque realmente sentía que Dios quería sanarla. Y le pregunté si podíamos rezar de nuevo. Voy a decirte algo una y otra vez y animo a la gente a que lo haga. Preguntar a la gente si están mejor, si no, decir, vamos a orar de nuevo, ir de nuevo. Yo he hecho eso adelante. Cuando me presenté en diciembre, no me sentía diferente. Dije, vamos a tener que hacer esto de nuevo. Y la segunda vez, me curé al instante.
Solo digo, a veces tienes que hacerlo de nuevo. Así que rezaron de nuevo. Le pusimos las manos encima otra vez. Al instante comenzó a llorar. Después de que oramos, ella dijo que no tenía ningún dolor. Le pedí que se pusiera de pie. Pudo apoyar todo su peso en el pie sin dolor. Dios la sanó. Alabado sea Dios. Es emocionante, ¿verdad? Bueno, por decirlo menos. Este es un momento único en la vida de la iglesia. Y creo que es una pregunta muy justa para preguntar, ¿qué está haciendo Dios en la iglesia James River? Hemos estado orando para un avivamiento que barrería a través del suroeste de Missouri, Missouri del sur. Estoy orando por un avivamiento que vaya de Joplin a Cape Girardeau, de Springfield a Kansas City, de Springfield a Saint. Y quiero sugerirles que creo que lo que estamos viendo son las primeras etapas de ese avivamiento de Dios de una manera única, poderosa. Todo lo cual hace que el capítulo 5 de Hechos sea muy relevante para nosotros. Leámoslo. Hechos capítulo 5, versículo 12. Lo traeremos a la pantalla. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente, y todos los creyentes solían reunirse en la columnata de Salomón. Nadie más se atrevía a unirse a ellos, a pesar de que gozaban de gran prestigio entre la gente. Sin embargo, cada vez más hombres y mujeres creían en el Señor y se sumaban a ellos. Como consecuencia, la gente sacaba a los enfermos a la calle y los tendía en camas y esteras para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos al pasar. También de las ciudades vecinas de Jerusalén acudían multitudes con sus enfermos y atormentados por espíritus malignos. Y todos fueron curados. ¿Cuántos sanaron? Todos. Al mirar esto, lo que quiero hacer es concentrarme en 3 áreas. Así que si están tomando notas, y espero que lo estén, escriban esto y sigan a medida que pensamos en lo que esto nos está diciendo. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo se aplica a nosotros? Número 1, oración contestada. Para entender lo que leemos en Hechos capítulo 5, tenemos que volver a Hechos capítulo 4. Recuerden, en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan fueron arrestados y los líderes religiosos dijeron, ya no pueden hablar de Jesús, ya no pueden hablar de su nombre, ya no pueden andar por ahí y hacer milagros en su nombre. Y debido a eso, lo que sucedió fue que reunieron a la iglesia y oraron. En Hechos capítulo 4 y verso 23, al ser liberados, Pedro y Juan regresaron a su propio pueblo y reportaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y cuando escucharon esto, elevaron juntos sus voces en oración a Dios. Los líderes les habían dicho, escuchen, no les va a ir bien si siguen hablando de Jesús. Ellos sabían que solo meses antes habían matado a Jesús, lo habían hecho arrestar, lo habían llevado ante Pilato, habían animado a los romanos a ejecutarlo. Es un gran problema. ¿Darían la cara por Jesús? Así que sabían que necesitaban algo más que su propio entusiasmo. Necesitaban algo más que su propia capacidad. Así que comenzaron a orar, y cuando escucharon esto, alzaron juntos sus voces en oración a Dios. Esto es lo que dijeron: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con mega audacia. Ayúdanos para que podamos hablar tu palabra de una manera que sea poderosa. Esa palabra audacia es la idea, es paresia en griego, es la idea de sin tener que andar de puntillas. Sabes, a veces cuando estamos compartiendo a Cristo es como si tratáramos de ser cuidadosos. Ellos están diciendo, escucha, no tenemos que ser cuidadosos. Ayúdanos a ser capaces de ir directo al grano para decirle a la gente, pon tu mano sobre nosotros, de tal manera que nuestras palabras tengan tal poder que podamos decirle a la gente sin rodeos, podamos decirle a la gente directamente, podamos decirle a la gente con confianza acerca del Dios vivo y creer que se salvarán. El problema con muchos creyentes es que aunque vayan a alguien, no tienen confianza. Aunque vayan a alguien, no tienen seguridad. Aun si van a alguien, no tienen ese tipo de audacia que dice,
voy a exponerlo y voy a creer que Dios va a hacer el resto y que esta persona va a conocer a Jesús. Ellos oran por audacia y extienden su mano para sanar y realizar señales milagrosas y maravillas a través del nombre de tu santo siervo Jesús. En el nombre de Jesús, sana. Es muy interesante. Le están pidiendo a Dios dos cosas. Piden esa audacia sobrenatural que irá a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, y les hablará de Jesús. Hasta que tú y yo tengamos eso, hasta que tú y yo operemos así, no de vez en cuando, sino regularmente, hay un trabajo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y estaban orando por poder para sanar a los enfermos, para hacer señales y prodigios. ¿Cómo responde Dios a esa oración? ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a eso? Versículo 31, míralo. Hechos 4, después de que oraron, el lugar donde se reunían fue sacudido. Pidieron maravillas y obtuvieron una. Y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía. ¿Cuál es la respuesta a nuestra necesidad de audacia? ¿Cuál es la respuesta a nuestra necesidad de poder? Es la llenura del Espíritu Santo. Jesús dijo esto, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos donde quiera que vayan. Poder, dunamis, lo vimos al principio, puede ser traducido poder poderoso, poder milagroso, sobrenatural. Recibirán poder poderoso cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirás poder milagroso cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Recibirás poder sobrenatural cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Poder que supera lo que percibimos como nuestro personal. Oh, soy un introvertido, nunca puedo hablar. No, eso no es lo que dice. Como introvertido tienes poder. Como extrovertido tienes poder. Y en cualquier punto intermedio tienes poder. Si eres tímido, tienes poder. Si no eres tímido, tienes poder. Poder sobrenatural. Y lo que ese poder hace, 2 veces como sigues, y esa palabra es usada 10 veces en el libro de los Hechos. 2 veces habla de gente que está testificando. 8 veces tiene que ver con milagros que tuvieron lugar. La clave es el poder. La clave del avivamiento es el poder. La clave para alcanzar a los perdidos en esta área es el poder. Hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, pero nada va a reemplazar lo sobrenatural, milagroso. Poder. Y eso viene por estar lleno del Espíritu Santo. En Hechos 1, pasaron 10 días esperando en Dios. Los apóstoles lo hicieron. Eran personas que habían pasado 3 años y medio con Jesús. Pero reservaron 10 días. Jesús dijo, no salgan de Jerusalén, no hagan nada, hasta que hayan sido investidos de poder, hasta que hayan sido, Lucas 2, 4, revestidos de poder. Hechos 1, hasta que haya sido bautizado por el Espíritu. Versículo 5, hasta que el Espíritu haya venido sobre ti. 1, 8. Espera, obtén ese poder. Espera en Dios, busca a Dios. Deja que te dé poder. Oraron continuamente durante 10 días, porque eran judíos devotos, lo sabemos, y observaban las costumbres judías. Estaban en el templo todo el tiempo. Había ciertos días en la semana, había días de ayuno, así que sabemos que ayunaban. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, todos ellos. Algunos de ustedes todavía no han experimentado la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Algunos de ustedes han concluido, porque no lo han experimentado, que no es para ustedes, no va a suceder. O han concluido, bueno, ya lo tengo. Cuando no hay audacia en tu vida y no hay un poder sobrenatural que caracterice tu vida,
Mi pregunta es, ¿en qué te basas para decir que lo tienes? No estoy tratando de ser poco amable, solo digo que todos queremos asegurarnos de que lo tenemos de verdad, ¿verdad? Para aquellos que nunca han recibido, mi pregunta sería, ¿alguna vez has pasado 10 días solo en busca de ella? ¿Alguna vez han pasado 10 días diciendo, Dios, hazlo? Y como iglesia, ¿hemos pasado alguna vez 10 días diciendo, Señor, llénanos, no a mí, a nosotros? Abrazando a la comunidad, abrazándonos a todos, que lo que uno de nosotros quiere, lo queremos todos. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Yo diría que este es un ayuno de grandes oportunidades. Otros han sido llenos, pero como Pedro y Juan y el resto de la iglesia en Hechos 4, ustedes necesitan ser llenos de nuevo. Usted dirá, ¿por qué? Porque tenemos fugas. Somos como esa fuga lenta en tu neumático, en tu coche. Tienes que mantenerlo aireado, tienes que poner un poco más para mantenerlo en movimiento. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre la gente, serán lo suficientemente audaces para compartir a Cristo con todos, donde quiera que vayan. En Hechos 8:4, vamos a ver esto. La iglesia se dispersa debido a la persecución. Y dice, y proclaman la palabra de Dios donde quiera que iban. Y luego nos da un ejemplo de un laico llamado Felipe, y cómo lo hizo. Y no solo proclamaban la palabra de Dios donde quiera que iban, sino que cuando seguimos a Felipe, vemos que tiene el poder de orar por la gente, el poder de sanar a la gente en el nombre de Jesús. Todo eso es una respuesta directa a la oración en Hechos 4. ¡Qué mensaje tan asombroso! Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Número 2, poder desplegado. Esto es asombroso, mira esto. Los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes solían reunirse en la columnata de Salomón. Tú dices, ¿qué es esta columnata de Salomón? Bueno, aquí hay una imagen del templo, y este es el templo en el tiempo de Jesús. Toda esta plaza tiene 15 campos de fútbol, es enorme. Todo este pórtico alrededor es la columnata de Salomón. Así que podían caminar por ahí y enseñar, o la gente podía reunirse. Y puedes imaginarte, si son 15 campos de fútbol, hay mucho espacio y tendrías la acústica de la piedra, casi como un anfiteatro para poder hablar. Así que aquí es donde se reunían en esta plaza, enseñaban a la gente. Mira el versículo 15 de Hechos 5. Como consecuencia, la gente sacaba a los enfermos a la calle y los tendía en camas y esteras para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. También de las ciudades vecinas a Jerusalén acudían multitudes con sus enfermos y atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Quiero que vuelvas a leer el versículo 15. Como consecuencia, la gente sacaba a los enfermos a las calles y los tendía sobre lechos y esteras para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. Los enfermos se alineaban en las calles. ¿Te lo imaginas? La gente pregunta, ¿qué camino toma Pedro cuando va al templo a rezar? ¿A qué calle se dirige? ¿Dónde gira, a la derecha o a la izquierda? ¿Cómo va? Bueno, ya sabes, por lo general va. Bueno, entonces vamos a llegar a nuestra tía. Llevemos a nuestro abuelo, llevemos a nuestro hijo, llevemos a nuestra hija, esperándolo. Y mientras Pedro pasa, su sombra cae sobre ellos y son instantáneamente curados. ¿Te imaginas si eso sucediera hoy? Cuando Dios se mueve, suceden cosas únicas. Hechos 5 documenta para nosotros un movimiento único de Dios. Es una temporada en la que Dios se mueve de una manera extraordinaria. Usted dirá, ¿puede suceder eso hoy? Bueno, sabemos que en la historia moderna, ¿qué ha sucedido? Un avivamiento tuvo lugar en el sur de California, en el área de Los Ángeles, llamado el avivamiento de la calle Azusa. Hay muchas lecciones que podemos aprender leyendo acerca de eso, y es algo fascinante leer acerca de lo que sucedió allí.
y leer relatos de testigos oculares y coinciden en las historias que cuentan. Pero hay dos lecciones del avivamiento de Azusa que nos ayudan a entender lo que estamos leyendo en Hechos 5. La primera es la siguiente: cuando Dios se mueve, la actividad sobrenatural aumenta. Les digo, por 30 años he observado a la iglesia y no puedo pensar de un periodo de 6 o 7 meses en la vida de la iglesia donde hemos tenido 230 personas sanadas. Y eso es un recuento conservador. Eso no incluye nada de lo que ha sucedido en cualquiera de nuestras reuniones de jóvenes donde Dios ha tocado a la gente en repetidas ocasiones. Pero cuando Dios se está moviendo en un lugar, y es por eso que te estoy diciendo esto, una de las cosas que entristece el corazón de Dios es cuando visita un lugar y la gente no lo reconoce. Jesús le dijo a Jerusalén: si tú, solo tú, hubieras reconocido el tiempo de tu visita. Algo se pierde cuando la gente no reconoce. En el Antiguo Testamento lees acerca de los hombres de Isaacar alrededor del tiempo en que David fue ungido rey, y dice que ellos entendieron los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Hay algo acerca de conocer los tiempos, la agitación, el movimiento del Espíritu. Es un tiempo único. Y cuando Dios se mueve, la actividad sobrenatural aumenta. Hechos 3, tienes una persona sanada. Hechos 5, tienes todo tipo de sanidades sucediendo. En la calle Azusa empezó lento y creció. William Seymour va a la calle Azusa. Está predicando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Irónicamente, él mismo aún no ha sido lleno. Está predicando sobre el lenguaje de oración. Él nunca lo ha recibido. Reza para que la gente lo reciba y lo hacen. Todavía no lo ha recibido, pero sabe que es verdad. Rezan, ayunan. La gente empieza a recibir. Eventualmente él recibe, hasta que finalmente hay un impulso creciente. Tanto que lo que sucede es, en la cima del avivamiento, mientras la gente camina hacia el avivamiento, reciben el bautismo y el Espíritu Santo en la calle. Las personas que se burlaban al otro lado del camino son golpeadas por el poder de Dios y son llenas del Espíritu Santo. Es muy interesante. Los milagros, menos al principio, se hicieron no solo más frecuentes, sino más dramáticos. En un caso, un hombre vino a la reunión para que orasen por él porque tenía una pierna de madera y se le estaba gangrenando en el muñón de su pierna, donde se unía a la pata de palo. William Seymour miró al hombre y dijo: será imposible que Dios te dé una pierna nueva mientras lleves la vieja. Quítatela, tu pata de palo, quítatela. El hombre solo esperaba que le curasen la gangrena. Seymour puso sus manos sobre el hombre y proclamó: que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús ordeno que esta pierna crezca. La gangrena ha desaparecido. Estás curado en el nombre de Jesús. Al instante, la pierna del hombre empezó a crecer. Se sentó y observó la formación de su pierna y su pie. Y no sucedió al instante, sucedió durante varios minutos. Y luego, cuando fue a ponerse de pie, estaba tratando de aprender a caminar, pero en cuestión de otros pocos minutos, estaba corriendo por la habitación. Los testimonios que les estoy diciendo son varios testigos oculares. Relatan estas cosas. En otra ocasión, oró por un hombre que había perdido su brazo en una fábrica. Y le preguntó al hombre: ¿tienes familia? Respondió que sí. Le preguntó si era capaz de mantenerlos. El hombre respondió: no como antes. No puedo trabajar porque solo tengo un brazo. Seymour dijo: eso nunca servirá. Dijo: en el nombre de Jesús, el brazo será restaurado. E inmediatamente un brazo comenzó a formarse. Tomó cerca de 2 horas antes de que la curación fuera completa. La parte final fue solo las uñas entrando.
Un maestro de 35 estudiantes que eran sordos los trajo a la reunión creyendo que iba a burlarse. Él los trajo allí y le dijo a una de las personas, porque muchas de las personas que fueron sanadas en Azusa fueron sanadas solo por personas en la congregación. Cuando el Espíritu de Dios es derramado, todo el mundo se pone a jugar. No es una persona, son todos. El hombre que iba unas 3 noches a la semana a Azusa y había orado por algunas personas sordas y las había visto sanar, reunió al grupo. Él estaba hablando con ellos. El maestro estaba riendo, diciendo, ellos no pueden entenderte. Él dijo, ustedes no creen. ¿Podrían por favor ir allá? En otras palabras, vayan a sentarse en la silla traviesa. Les indicó que se agarraran de la mano. Se inclinó hacia el primero y le susurró al oído, espíritu sordo y mudo, te ordeno en nombre de Jesús que salgas de él. Instantáneamente el hombre comenzó a hablar y pudo oír. Se tomaron de las manos y uno a la vez, cada uno de ellos fue sanado. Hay muchas cosas que podría decirte. Simplemente digo que cuando Dios se mueve, suceden cosas inusuales. En una ocasión, William Seymour señaló a una docena de personas que no podían caminar, habían sido traídas. Todos eran mayores, todos eran incapaces de caminar. Él los señaló y dijo, cada uno de ustedes en esta sección dentro de unos minutos va a estar de pie y caminando en el nombre de Jesús. Se dio vuelta y continuó con el servicio y en los siguientes 10 o 20 minutos todos se levantaron y caminaron en el nombre de Jesús y comenzaron a correr alrededor. Era un caos. Azusa no empezó de esa manera, pero se convirtió en eso a medida que más y más personas eran llenas del Espíritu. Una segunda cosa que quiero que noten. Ahora escuchen, no estoy diciendo que esto es Azusa, así que nadie diga, bueno, Juan piensa que tiene Azusa. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que podemos aprender de los movimientos de Dios. Voy a decir esto. Cuando estudias el avivamiento de la calle Azusa, había varias profecías que todas decían lo mismo. La profecía era esta: en unos 100 años habrá otro mover de Dios como Azusa, solo que esta vez no será en un solo lugar, sucederá en varios lugares diferentes. Esa profecía fue repetidamente dada por diferentes personas que no sabían de ella por otras personas. El segundo principio es este: cuando Dios se mueve, Él hará maravillas que causarán que el mundo se dé cuenta. Usted dirá, ¿qué son las maravillas? Bueno, creo que la explicación simple es que hay cosas que te hacen preguntarte. Te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede eso? Yo te sugeriría esto: que sus maravillas son demostraciones tangibles de la presencia de Dios. Manifestaciones físicas de la presencia de Dios en un lugar. En la calle Azusa había veces, y no sucedía cada vez, y no sucedía lo mismo cada vez. A veces no sucedía en absoluto, Dios todavía se movía. Así que hay que tener cuidado de no evaluar si Dios está allí basado en una manifestación, y sin embargo hay veces en que Dios se deleita en hacer su presencia visible. Hubo repetidamente en Azusa una niebla que a veces era de un pie de altura, cubriendo el suelo. Trataron de moverla con abanicos y no pudieron. Pero estaba allí, no podías. Si lo intentabas, algunos decían que intentaban patearla para ver qué hacía. Simplemente estaba ahí. A veces la niebla estaba sobre sus cabezas. Otra manifestación del poder de Dios. Y cada vez que la niebla estaba allí, por cierto, había mayores milagros que sucedieron. Otra manifestación que he compartido con ustedes antes y que está registrada en el periódico de Los Ángeles. Varias veces el departamento de bomberos fue llamado porque pensaban que el edificio estaba en llamas. Porque había llamas saliendo del edificio. No solo salían llamas del edificio,
sino que varias de las personas que estaban allí dijeron que había llamas que bajaban del cielo y se encontraban con las llamas que salían del edificio, de modo que las llamas tenían una longitud de 15 metros. Siempre que eso ocurría, decían que pasaban cosas extraordinarias con más frecuencia. No estoy diciendo alguna o todas esas cosas sucederían aquí. Sería estupendo que así fuera. Quiero decir, ¿te lo imaginas? Simplemente estoy diciendo que cuando Dios se mueve, hay cosas únicas que suceden para las que no tienes explicación, aparte de que Dios ha decidido mostrarse de una manera visible, tangible. Es real. Es verdad. El lugar tembló un hacha. Se oyó un rugido, un viento impetuoso y un estruendo, creo, que llenó toda la ciudad. La gente de la ciudad sabía lo que estaba pasando. Simplemente estoy diciendo que cuando las señales y maravillas están allí, la presencia de Dios está allí. Él elige revelarse a sí mismo en una variedad de formas. Número 3. Así que tenemos una oración que es respondida. Tenemos un poder que se muestra. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuál es el propósito? Propósito cumplido. ¿por qué deseaban tanto que Dios extendiera sus manos e hiciera maravillas y sanara? Tal vez usted no ha pensado en ello antes, pero esto es lo que me parece muy interesante. Ninguna otra generación desde entonces tuvo más pruebas reales de la resurrección que esa generación. Había por lo menos 500 personas viviendo en Jerusalén que fueron testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Tenían algunas de las mejores predicaciones que el mundo haya conocido. Y Pedro, y Esteban, y Apolos, y Pablo. Entonces, ¿por qué necesitaban milagros? Quiero decir, hay algunos aquí hoy, potencialmente, y usted está pensando, ¿por qué toda esta charla sobre señales y maravillas y la curación? Lucas, el mismo que escribió, la misma persona que escribió el Evangelio de Lucas, escribió el libro de los Hechos, su volumen 1, volumen 2, un conjunto de compañeros, si se quiere. Y quiere que veamos la conexión entre los milagros y la sanidad y la gente conociendo a Jesús. Quiero decir, míralo en Hechos capítulo 5. Los apóstoles realizaron muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Verso 13 dice, no mucha gente se les unió. Por un lado tenían miedo, porque recuerdas a Ananías y Zafira, la palabra en la calle era, tú le mientes a Pedro, no te va a ir bien. Será tu funeral. Pero incluso con eso, más y más hombres y mujeres creyeron en el Señor y fueron añadidos a su número. Señales y maravillas traen gente al Señor. Quiero decir, usted piensa, el domingo pasado, usted vio eso. Usted vio todos los testimonios acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y las sanidades. Y tenemos 71 personas se salvan en un domingo de visión. Salvadas en un domingo de visión. Tiene ese efecto. Cuando lees el libro de los Hechos, esto es lo que encuentras 17 veces. Un milagro hace que la gente conozca a Jesús. Permítanme darles 3 de ellos. Hechos capítulo 8, versículo 5. La iglesia está dispersa debido a la persecución. Felipe, que es solo una persona en la iglesia, es un diácono en la iglesia. Bajó a una ciudad en Samaria y proclamó al Cristo allí. Cuando las multitudes oyeron a Felipe y vieron las señales milagrosas que hizo, todos prestaron mucha atención a lo que decía. Con gritos, los malos espíritus salieron de muchos y muchos paralíticos y lisiados fueron curados. Y vieron los milagros. Escuchaban lo que decía y recibieron a Cristo. Vas a Hechos capítulo 9. Más tarde en el capítulo, Pedro los mandó a todos. Entonces hay una señora llamada Tabita o Dorcas y ella es una viuda. Ella es amada por la gente. Ella hace mucho por la gente. Ella muere. Mandan a buscar a Pedro y le dicen, oye, ¿sabes? Lo necesitamos para que la resucite de entre los muertos. Pedro los mandó a todos. Se puso de rodillas y oró. Tú dices, bueno, ahí oró. Bueno, seguro. Si vas a tener que resucitar a alguien de entre los muertos, vas a querer hablar un poco con Dios sobre eso, ¿verdad? Pero entonces, volviéndose hacia la mujer muerta, no rezó. Ordenó en el nombre de Jesús. Tabita se levantó, abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
Él la tomó de la mano, la ayudó a ponerse en pie, luego llamó a los creyentes y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo en toda Jope y mucha gente creyó en el Señor. Si alguien resucita de entre los muertos, mucha gente se salva. Eso resultará en muchas salvaciones, ¿verdad? Escucha, si queremos llevar a la gente a Jesús, De la forma en que la iglesia primitiva llevó a la gente a Jesús, entonces las señales y maravillas tienen que ser parte de la ecuación. es interesante. Algunos de los predicadores más dinámicos del Evangelio han visto a miles venir a Cristo, han reconocido cuando las señales y maravillas están ausentes. Los resultados son menos de lo que podrían o deberían ser. Me interesó mucho encontrar a John Piper, quien, si es de la Iglesia Bautista de Belén, que John Piper escribe extensamente sobre la importancia de las señales y prodigios en el ministerio contemporáneo y lamenta su ausencia. No sé cuál es tu trasfondo. Podría ser bautista y decir, bueno, no lo pensé. Escucha, No se trata de los antecedentes de la gente, es lo que dice la Biblia. David Martin Lloyd Jones, que es uno de los más grandes predicadores del siglo XX, Y alguien que vio un número sustancial de personas venir a Cristo, hacia el final de su ministerio se desilusionó cada vez más con los negocios como de costumbre. escribió lo siguiente: Está perfectamente claro que en los tiempos del Nuevo Testamento el Evangelio fue autentificado de esta manera por señales, maravillas y milagros de varios caracteres y descripciones. ¿Era esto solo cierto para la iglesia primitiva? Las Escrituras nunca dicen en ninguna parte que estas cosas eran solo temporales, nunca. No hay tal declaración en ninguna parte. Podemos producir un número de convertidos, gracias a Dios por eso. Y eso sucede regularmente en las iglesias evangélicas cada domingo, pero la necesidad hoy es demasiado grande para eso. La necesidad hoy es de una autenticación de Dios, de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo eterno. Y esto solo puede ser respondido por la gracia de Dios, escuchando nuestro clamor y derramando de nuevo su espíritu sobre nosotros y llenándonos, como llenó a la iglesia primitiva. Lo que se necesita es alguna poderosa demostración del poder de Dios, alguna promulgación del Todopoderoso que obligue para que la gente preste atención y mire y escuche. Por eso te insto a que reces por ello. Cuando Dios actúa, Él puede hacer más en un minuto que el hombre con su organización puede hacer en 50 años. Bien dicho. simplemente digo, ¿qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué has leído en la Biblia? ¿Qué estamos viendo? El propósito de las señales y maravillas, el propósito de la curación, es llamar la atención del mundo. El propósito de lo que Dios está haciendo aquí en este lugar es construir tu fe, para hacer que el hambre de algo más que el poder que posee actualmente, Que tengas hambre de audacia para hablarle a la gente de Jesús. Que tengas hambre del poder, que puede imponer las manos sobre los enfermos y verlos curados. si lo que estamos viendo, Dios se queda en este edificio, morirá en este edificio. Nunca se pretendió que esto se quedara aquí. Alabado sea Dios. Sucede aquí, pero está diseñado para ser llevado a Oklahoma, para tener la audacia de la fe, para poner las manos 2 veces sobre alguien y creer que Dios lo sanará. Lo que estamos viendo aquí está diseñado para cambiarte, para causarte hambre por más de Dios en tu vida y más de su trabajo y más de su poder y una demostración de su poder a través de ti en las vidas de otros, para que puedan llegar a conocer a Cristo. Si Dios te sana, comparte tu testimonio y úsalo como un medio para llevar a otros a Jesús.
Y si oras por alguien y no conoce a Jesús, entonces asegúrate de guiarlo a Jesucristo. Necesitamos señales y maravillas porque servimos a un Dios que sana. Servimos a un Dios de milagros. Lloyd Jones lo dijo: nada en la Biblia no encontrarás en ninguna parte que se haya detenido. Si se ha detenido es porque nos hemos vuelto demasiado dependientes de nosotros mismos y demasiado cómodos en ir a través de los movimientos. No porque Dios no desee hacerlo. Necesitamos señales, necesitamos maravillas, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios nos toque. ¿Y sabes lo que es impresionante? Él es un Dios que lo hace. Todos los días, cada día. Esta mañana me levanto, hay un email de testimonios. Te mostré uno de ellos, la chica de Oklahoma. Puedo decirte testimonios todos los días que la gente es sanada. Testimonios todos los días. Escucha, lo que en el mundo, sal de la ciudad. Te dijimos algunos de ellos la semana pasada. Solo te digo, esta es una temporada donde Dios se está moviendo. Esta es una temporada donde Dios está demostrando su poder, porque Dios quiere que creas que Él es real. Este es un día donde Dios está respirando en este lugar. No solo este lugar, creo que hay otros lugares, pero tengo tanto que decir. Gracias por aquí, no me muevo mucho. Así que te digo que Él está respirando en este lugar. Él está haciendo algo aquí y quiere hacer algo aquí esta mañana, ¿verdad? Lo que necesitas que haga, solo sabes que está aquí. Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga: querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.